Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar aquí compartiendo su palabra, grabando estos devocionales para que cada uno de nosotros nos edifiquemos en la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por todos los que están escuchando estos devocionales, sobre todo por aquellas personas que ya conocen a Cristo y que están compartiendo estas enseñanzas con aquellos que no son salvos aún, que no son creyentes, que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el Evangelio de Juan y hoy llegamos al capítulo 14, versículo del 7 al 14, para compartir con ustedes unas bellísimas enseñanzas. Y lo repite Jesús. Lo que vamos a decir prácticamente lo repite Jesús a través de todo el libro de Juan. Y esto es una verdad que tenemos que grabarnos en nuestra mente, porque hay doctrinas que consideran que Cristo es inferior a Dios, cuando realmente el mismo Cristo lo repitió una y otra vez, que Él es Dios. Este devocional se llama El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 7 al 14. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué interesantes palabras de este pasaje de la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya le había dicho en los versículos anteriores que el que quería llegar al cielo tenía que hacer a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ya le había hecho esto a los discípulos y ahora Felipe dice que quiere que le muestre al Padre. Definitivamente que Felipe no había entendido mucho, no conocía lo que Jesús le estaba diciendo. En el versículo 9 al 11, Jesús dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Es la revelación completa de lo que Dios es. Y esto nos corrobora Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos habla de que Él es la imagen del Dios invisible. Miren conmigo Colosenses 1:15, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una explicación más de que Jesús es Dios. Entonces Felipe está pidiendo que le muestre al Padre y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo cual nos corrobora nuevamente que nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios hecho carne. En Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Nadie ha visto jamás al Padre, pero Él vino al mundo en su papel de el Hijo, más bien Dios encarnado, para que el mundo viera cómo es el Padre. Jesús explicó a Felipe que deseaba ver al Padre, que conocerlo a Él equivalía a conocer a Dios. ¿Conoce usted a Cristo? Entonces usted conoce a Dios. Eso es lo que está diciéndole Jesucristo a Felipe en este pasaje. Esto nos lleva a que la búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, nos conduce a Cristo. ¿Quiere usted conocer a Dios? El camino es Cristo, porque Él es Dios. Más clara no se puede ver. En este pasaje nuevamente Jesucristo está explicando su deidad. Cristo, la imagen del Dios invisible. ¿Quiere usted conocer a Dios? Tiene que ir a través de Cristo. Versículo 12 dice allí: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dice aquí que los discípulos harían milagros más asombrosos, porque el milagro más asombroso y más grande que hay es la resurrección del mismo Jesucristo, quien se resucitó a sí mismo. Así que él no está diciendo que los discípulos iban a hacer milagros más grandes que él. Lo que él quiere decir es que los discípulos, mediante el poder del Espíritu Santo, llevarían el evangelio al mundo y muchos serían salvos. Igual a nosotros, cuando creímos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y recibimos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, también recibimos el poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio a todas las naciones. Y eso nos lo corrobora Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, usted y yo que creímos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, también recibimos el poder para llevar el evangelio a toda criatura. Versículos 13 y 14 allí dice la palabra de Dios, Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando Jesús dice esto, hermanos, que podemos pedir lo que sea, debemos recordar que nuestras peticiones deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Él promete en su palabra que Él nos concederá todas nuestras necesidades. Él proveerá para todas nuestras necesidades, pero no va a proveer para nuestros deseos. Esa es otra cosa. Entonces, cuando nosotros pedimos, dice, pidan en nombre mío. Tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que pedir dentro de la voluntad de Él, dentro de la voluntad de Dios. No puede usted pedir cosas que no están de acuerdo a Dios. Usted tiene que pedir por lo que está dentro de la voluntad de Él. Si seguimos al Señor y pedimos según su voluntad, Él las concederá. Él dice aquí, pidan en mi nombre que yo las voy a conceder, pero les recordamos nuevamente que tiene que pedir dentro de la voluntad de Dios. Filipenses 4:19, para terminar, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falte. Está hablando de necesidades. Pida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero pida de acuerdo a su voluntad. No pida para sus deseos egoístas. No pida fuera la voluntad de Dios.
pida de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a su voluntad y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo le será concedido. Lo dejo con esta meditación y nuevamente le pido que comparta estos devocionales para que otros también conozcan la imagen invisible de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.